Ya está el anuncio. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy un tema muy interesante. Un conversatorio muy interesante con unos invitados pues, muy especiales. Tener un hijo es uno de los acontecimientos vitales más importantes para un ser humano. Una hija o un hijo pues es siempre una fuente de ilusiones, pero también de miedo. El hecho de que ser padre sea algo habitual no significa que sea fácil. Y más aún cuando el hijo tiene una condición, llega el doctor y nos da pues esa noticia, ¿verdad? De la condición de nuestro hijo, todo a partir de ahí pues puede resultar muy diferente. Me acompaña para este conversatorio la licenciada Delia Argueta. Licenciada, bienvenida. Gracias a la asociación por la oportunidad y tenemos el día de hoy de primera mano escuchar a muchos padres que nos van a dar sus vivencias que no dudamos que para muchos padres van a ser hasta cierto punto el hecho de que se van a sentir identificados. De alguna forma vamos a sacar una enseñanza de esta situación y vamos a entender que el proceso, los procesos que se viven, sí, cada familia es diferente, tenemos recursos diferentes y lo afrontamos de forma diferente, pero en sí hay un sentir que todos pasamos, es el proceso de duelo. Hay un proceso de duelo cuando se nos da una noticia. El día de hoy, valientes padres y madres nos acompañan a hablar sobre un tema muy importante, cómo es qué impacto tiene el hecho de recibir a un niño con diversidad funcional o como lo conocemos nosotros, con neurodiversidad, catalogado, ya lo conocemos, del trastorno del espectro autista. Nos acompaña el doctor Milton Guardado, fisiatra, que también estuvo un tiempo en el Centro de Rehabilitación Integral de Oriente, ahora ya está destacado en Usulután, allá está su sucursal en el Hospital San Pedro. También nos acompaña, bienvenido doctor, también nos acompaña la licenciada Lourdes, también madre de una persona que yo también admiro bastante y de cierta forma como que hemos generado un lazo, un vínculo, y también nos va a compartir su testimonio, también el hecho de enfrentar esa situación como padre, como madre, en este caso, no es nada fácil y aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes. También me acompaña nuestra estimada, yo le digo Loli, cariñosamente Loli para nosotros. Recuerdo que dentro de la institución El Crior fue uno de los primeros casos que yo observé, que quizás ahí empecé con Gabriel, conociendo como ese aspecto, esa condición y entrando. De Niña Loli aprendí mucho también de Gabriel. Bienvenida. También tenemos al ingeniero Medardo Márquez, también es uno de los padres de un niño con una condición con autismo y también que está dentro de esa recta. Bienvenidos y bienvenidas a esos valientes padres y valientes madres. Un saludo que quieran decir. Bueno, pues yo agradecer. Démosle el orden de la palabra, para que quede Loli ahí hablando primero. Bueno, pues muchas gracias a la asociación. Agradecer a la asociación que me ha invitado a este conversatorio. Fue básicamente inesperado. Creo que la licenciada Arely de Merlo sabe que le respondí. Yo creo que no sabía qué era lo que estaba respondiendo. Porque el siguiente día le pregunté qué era lo que me estaba preguntando en la noche y me dice, no, es para esto y esto y esto. Y usted me dijo que sí. Bueno, pues, y aquí estamos, pues, muy agradecida yo con el Crior porque creo que en esa etapa de que le dan el diagnóstico
es cuando uno necesita, bueno, toda la vida necesita apoyo, pero en ese momento, cuando uno no sabe ni qué hacer, ni para dónde volver a ver o qué mano agarrar, pues ellos estaban ahí para ayudarnos y siento que fue un apoyo bastante básico, bastante fuerte en el proceso de crecimiento y aprendizaje de Gabriel. Muchas gracias. Gracias, Nia Loli. Y también ahí en el saludo ustedes pueden presentarse y decir, mi hijo, mi hija, y mencionarlo también para que nosotros y los que nos están viendo también entiendan que por qué estamos llamados a esta situación. Doctor. Bueno, muchas gracias. Es un gusto poder compartir con este bonito panel y con todas las personas que están atentas a lo que las diversas asociaciones de personas con autismo y sus diversas variantes pues realizamos, ¿verdad? Pues como lo dijo, mi nombre es Milton Guardado, yo soy médico rehabilitador, es decir, médico fisiatra, ¿ya? Algunas personas se preguntarán por qué un fisiatra ve y habla tanto de autismo o hace actividades por autismo, ¿verdad? Y es por eso, porque mi hijo de 15 años que pronto va a cumplir, pues es un niño con una de las variantes del autismo, es un niño con Asperger. Y bueno, la experiencia profesional es muy diferente a la experiencia como el papá, como el familiar de la persona, ¿verdad? Así que gracias por permitirme compartir algunas cositas de la experiencia familiar. Licenciada Lourdes. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la asociación, ¿verdad?, por estas iniciativas que están teniendo y en especial por el evento de hoy, ¿verdad?, porque se abordan mucho los temas de cómo abordar a nuestros hijos o a nuestros estudiantes o a nuestros pacientes en todo caso. Pero este espacio de papás, ¿verdad?, probablemente ¿quién atiende a los papás, verdad? ¿Quién nos apoya a los papás? Entonces, siento que este va a ser un conversatorio bastante productivo. Yo tengo un hijo de 31 años, justamente hoy los cumplió. Él es también bastante funcional, él tiene síndrome de Asperger y él es psicólogo de profesión. Actualmente, pues, él es terapista de niños con autismo, ¿verdad? Miren qué curioso cómo es la vida en ocasiones, ¿verdad? Él aborda las cosas desde su interioridad, ¿verdad? Él dice, yo sé, tengo este niño, yo sé lo que él siente, no me digan nada. Entonces, yo siento que es importante también, como dijo el doctor, y eso me gustó mucho, que a veces tal vez nuestra vivencia como papás le puede servir a otras personas que probablemente están en ese proceso de recién diagnóstico o de pensar, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Mi niño va a crecer, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, yo espero que, ¿verdad? En lo poco que yo les pueda compartir, ¿verdad? Y siéntanse libres también de hacer las preguntas que estimen pertinentes, porque para eso estamos aquí. Y también yo felicito a los papás que estamos aquí, porque realmente es parte de nuestro compromiso como padres, ¿verdad? Hacer algo y, como dice David, mi hijo, ser parte de la solución y no del problema, ¿verdad? Entonces, pues, buenas noches y gracias por la invitación nuevamente. Bien, ingeniero. Bueno, es un gusto. Mi nombre es Medardo Márquez. Soy padre de un hijo pues con detección de autismo. Decirles de que como padre para nosotros se nos hizo difícil tratar de entender qué era lo que le sucedía a nuestro hijo, porque dentro de los parámetros catalogados como normales no entendíamos ni su comportamiento ni sus desempeños. Por lo tanto, para nosotros estaba un punto de desesperación, ya que queríamos que aprendiera lo que nosotros creíamos que era normal, que a su edad tenía que aprender.
y queríamos de que de alguna manera presionarle porque creíamos de que era por falta de presión, por falta de atención, por falta de un cuidado más personal, y se buscaron muchos recursos, se pasaron en 3 instituciones diferentes donde nosotros buscábamos una solución a su manera, y en algún momento creí de que quizás es que a mi hijo no le prestaban la atención necesaria. Iba al centro de educación para ver de qué manera me le enseñaban a mi hijo, hacía mis propias evaluaciones y no entendía, hasta que me dijeron, ¿verdad? De que estaba este centro. Fuimos a San Miguel y la licenciada de Merlos, a quien le estoy eternamente agradecido, comenzó con toda la paciencia del mundo a tratar de hacernos entender de que no era una enfermedad, porque nosotros en algún momento llegamos a creer que tal vez era una enfermedad, y que nuestro hijo tenía algo que no sé, no sabíamos qué hacer. Entonces, hemos recibido la atención, gracias por el espacio que nos están brindando, y pues hemos aprendido junto con él a entender todo y a ver un mundo diferente. Y es gracias a todo ello que nosotros pues estamos acá en esta oportunidad para compartir y aprender. Gracias por la invitación y el espacio. Bien, gracias a ustedes. También nuestra estimada Esterlina puede presentarse como madre también porque estamos ahí. Pues buenas noches. Miren, esto no me lo esperaba. Yo estaba del lado de los que iba a entrevistar. Bueno, mi nombre es Esterlina Lozano, miembro de la Asociación de Autismo Oriental. Y pues contarles un poquito, ¿verdad? También el porqué de esta asociación, pues porque nació de padres de familia de niños con autismo, y justamente también nació padres que íbamos al centro de rehabilitación. Así es que es por ello, y también lo que les comentaba, ¿verdad? Fuera, vimos a bien, y porque sí ayuda bastante el testimonio para hacer sentir a otros padres que no están solos. Porque a veces uno ya con el diagnóstico, justamente como decían, nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué toca? Bueno, soy madre de 3 hijos y 2 diagnosticados con Asperger. Y es una lucha, y bueno, adelante, días buenos, días malos, pero los logros que ellos hacen en los días valen la pena. Excelente, ya nos hemos presentado. ¿Qué ustedes observaron en sus hijos dentro de este proceso? Porque a nosotros los padres nos cuesta entrar en en eso, algo pasa aquí y esto tiene nombre. ¿Qué observaron en sus hijos diferente, que les llamó la atención y que decidieron buscar ayuda, aunque probablemente venían postergando? Niña Loli. Bueno, ¿qué observamos? Al principio, en mi caso fue que Gabriel no hablaba y ya tenía 4 años, ¿verdad? Entonces, quizás antes no le prestaba mucha atención al proceso de lenguaje de él, porque cuando él tenía 2 años yo tuve otra niña. Entonces era como que se me juntó ahí, y algo como que o sea, lo digo así, sinceramente, yo quizás no le presté mucha atención a su proceso y por eso no lo había identificado antes. Cuando la otra niña empezó a crecer, entonces empezó a desarrollarse un poco más en el área del lenguaje y de la socialización. Fue cuando empecé yo a ver un poco ahí, ¿verdad? Que había algo extraño en el área del lenguaje. Y le comenté al pediatra que me lo veía, ¿verdad?
Entonces un pediatra que me dijo, no, tranquila, cuando tenga 7 años y veas que no habla, entonces ahí sí preocúpate, pero ahorita no, está pequeño. Y bueno, pues eso para empezar a mí me sorprendía viniendo de un médico, pero a la vez quizás como no tenía todavía ese conocimiento de que había este tipo de trastornos, entonces tampoco como que le daba mucha importancia. Pero cuando ya fue de buscar ayuda, fue que algunos familiares notaban que él era diferente y nos lo hacían saber. Eh, típicas palabras como, ay, qué bayunco tu cipote, ¿no? Entonces son palabras que, ¿y por qué se esconde de mí? ¿Por qué se esconde de mí? Si yo soy el abuelo, yo soy la abuela, yo soy la tía, y él se iba a esconder de las personas. Era otra cosa que también, o sea, a mí personalmente, porque prácticamente yo soy la que he pasado con ellos todo el tiempo, incluso al papá cuando venía, porque venía pues cada cierto tiempo, incluso a él le tenía miedo, o sea, casi no se le acercaba mucho. Entonces, todo ese tipo de cosas nos llevó a buscar quizás un poco consultar con el pediatra. El pediatra pues no nos daba mucha así como ánimos, porque decía, bueno, ya de 7 años, imagínense, de 4 años todavía tenía que esperar yo 3 años, ¿no? Para ver si el niño me hablaba o no, si el niño socializaba o no con la misma familia. Entonces, un evento así, una anécdota, algo rapidita la voy a contar. Yo estaba pasando consulta yo con un médico general y el médico vio a mi hijo. Yo tenía que andar cargando los dos, la niña pequeña y él de 4 años. Y entonces él me dijo, mira, esto que tu niño hace, porque yo estaba pasando la consulta y el niño estaba caminando y caminando alrededor de todo y se le quedaba viendo al ventilador y no lo paraba de ver. Entonces me dijo, esto no es normal. Entonces, sí, ¿ya lo consultaste con el pediatra? Sí, ya lo consulté con el pediatra. Bueno, me dijo, entonces necesitas que te hagan una referencia con un psicólogo porque tu niño necesita ayuda, eso no es normal. Entonces ahí fue como quizás como el empujón que necesitábamos como familia o yo como madre para empezar a buscar ayuda. Y esta psicóloga que nos atendió nos mandó directamente al CRIOR, porque dijo, yo no puedo atenderlo. Entonces, hay una institución que se llama CRIOR, no recuerdo qué significa, recuerdo las palabras de la psicóloga, pero allí le pueden dar un diagnóstico y tal vez ya con el diagnóstico yo pueda atenderlo. Nunca volvimos donde ella porque en el CRIOR pues nos atendieron y gracias a Dios muy bien. Entonces y nos regresamos donde la psicóloga, pero ese fue como el empujón para que nosotros buscáramos ayuda. Doctor. La experiencia mía al inicio es que yo estuve en la cesárea como tal y mi hijo se le trabó a la pediatra. Entonces yo dije, ay, este niño va a tener algo asociado ¿qué? A parálisis cerebral, decía yo. Sin embargo, el pediatra lo atendió y bueno, gracias a Dios reaccionó y todo bien. Salió como un niño sano, ¿verdad? Sin embargo, en el proceso de su desarrollo, pues empecé a observar que tenía pues un retraso en el desarrollo, se catalogó como psicomotor. Para el pediatra de él, pues bueno, era algo que se iba a resolver. Sin embargo, el componente fisioterapéutico, al ser yo médico rehabilitador, pues lo tomé por mi cuenta y según yo, pues en mi mente, pues va a salir del componente de movilidad y espero que no ocurra nada más. Sin embargo,
sí tardó para caminar, pero llegó los 2 años y prácticamente solo emitía sonidos. No me miraba, no nos miraba, se ponía a jugar con sus juguetes. Yo buscándole juguetes de los que le gustaban y me dejaba el juguete principal y agarraba la caja, ¿ya? Y con ella empezaba a hacer filas, a usarlas como tal, y hacía su juego, pero sin ninguna participación. Su vista siempre hacia abajo, ya, y su lenguaje, si algo quería, muecas y señas, ¿ya? El contacto, él de los que tocarlo no era muy agradable, y aquella reacción ante algunos de los sonidos, ¿vea? De agarrarse, taparse las orejas para no escuchar. Yo he sido un papá estricto, así como también en mi carrera he sido estricto conmigo y los que laboran conmigo, ¿verdad? Entonces, ahí me puse en qué pensar, me afligí, me lo vio por sus alergias que empezó a tener, me lo vio un colega alergólogo, y estaba con infectólogo por ciertas cosas. No recuerdo con certeza si fue el alergólogo o fue el infectólogo el que prácticamente abrió los ojos, me hizo abrir los ojos a la situación, y que igual yo me sumaba a un retraso en el desarrollo motor por algo que ocurrió en el nacimiento. Esto puede ser sumamente largo, pero para no hacerlo tan largo, en el momento fue solventando la motricidad. En el momento que lo escolarizamos, pues resulta que muy inteligente, aprendía las cosas, pero poderse comunicar era la burla de los compañeros. Gracias a Dios siempre hay un par de compañeros que entienden, y se fueron asociando con él, y eran 4 niños que estaban en un rincón, uno que pues haciendo lo suyo, los otros queriéndolo ayudar y haciéndolo partícipe del juego, pero bueno, todo eso nos lo reportó la profesora, muy amables, nos comprendieron la situación en la escuela, y ahí empezamos prácticamente a los 4 o 5 años, ya con certeza. Realmente el diagnóstico como tal, puedo decir que a los 4 años, porque de ahí es donde ya empezamos a buscar la ayuda de las personas que conocían de ello, y en mi caso como médico rehabilitador, a empezar a hacerme de literatura, de libros, a leer, a comprender mucho más, y a ver la condición que me hizo prácticamente empaparme enormemente, y podría decir hasta especializarme en opciones. Inicialmente pues me detuve más en Asperger, pero de ahí prácticamente ha sido las diversas formas de desarrollo. Esto puede ser muy largo, pero créanme que para un médico, un par de padres de médicos prácticamente, y uno en mi caso que soy médico rehabilitador, es una situación bastante compleja al inicio de poder entender y poder aceptar, ¿verdad? Pero gracias a Dios hubo muchas personas con las que logramos hacer contacto. La lectura de la literatura que escogí, que si ustedes saben, no se halla libros prácticamente. Hoy ya hay más factibilidades, pero en ese momento, pues no se halla. Pero en su momento, ya vamos a comentar más con respecto después del diagnóstico, pero es la vida, es la condición que pues todos o la mayoría de padres con familiares en la condición la explican, y es la misma, no importa que sea una u otra profesión. Creo que no fueron 2 minutos, ¿verdad? No, no hay problema, gracias. Licenciada Lourdes.
Perdón. Mi culpa. En mi caso, pues me pasó algo similar a lo que le sucedió al doctor, porque mi hijo tiene 31 años. En esa época, cuando pues prácticamente no se hablaba de eso, era como bien complicado establecer qué pasaba. Yo empecé a notar, pues que para empezar, creo que va a ser un factor común. David tuvo problemas con el habla, ¿verdad? Balbuceaba, decía cosas, no mantenía la mirada, era terriblemente hiperactivo. Cuando lo intentamos escolarizar, digo intentamos porque él lo ha dicho en todas sus ponencias, conoció y recorrió turísticamente todos los colegios de San Miguel. Y cuando digo todos, porque anduve en todos los colegios en cerca de 2 años, porque él tenía una facilidad de aprendizaje, retenía rápido, pero no socializaba y tal vez las cosas que le apasionaban eran las que él le ponía amor, ¿verdad? De repente él estaba en primer grado y venía con tareas de tercero. Me decía, no mamá, pero es que me aburrí en primero y me fui a otro salón. Entonces, y hoy me da pues como risa, le habían puesto de que era el inspector porque andaba de aula en aula donde encontrar algo interesante y ahí se quedaba. Y un montón de anécdotas entre vergonzosas y chistosas y lo que se les puede ocurrir, pero yo sabía que algo pasaba. Y ya detrás de cámaras comentábamos con los demás padres que a veces la misma familia, tal vez por la misma no aceptación, dicen pues que uno los malcría, pero uno sabe que algo pasa. Entonces, no había literatura, no sabía qué hacer porque mi hijo iba creciendo y yo sentía que yo tenía un pequeño genio, por llamarlo de alguna manera, pero no hacía yo nada con eso. O sea, lo básico, él no lo podía hacer, la interacción, la vida simple, atarse los zapatos, peinarse, todas esas cosas que pues son parte del desarrollo normal de un niño. Entonces empecé a meterme antes, en los 90, pues que no teníamos la facilidad que tenemos hoy con la informática, ahora con el internet, y entré a una página, empecé a buscar grupos de padres en Yahoo, si se acuerdan, en una plataforma de Yahoo que era de las primeras, y empecé como a ventilar un poco mis dudas y otros papás, ¿verdad? Que tal vez estábamos en la misma situación, hasta que por fin, pues uno de tantos foros, porque créanme que yo no encontré literatura alguna, pero me metí en cuanto foro pude para ver si encontraba alguna explicación, ¿verdad? Más que todo, pues saber qué hacer. Luego me escribe una psicóloga española, que fue un verdadero ángel en mi vida, ¿verdad? David tenía 14 años y me dijo, mira, quiero que me contes qué es lo que está pasando. Háblame, ya pues hablamos ya más en privado. Conoció a David y me dice, mira, existe algo que se llama síndrome de Asperger. Decía, me explicó, ¿verdad? Ya en ese momento quizás, como yo había pasado ya tantos años con aquella incertidumbre y aquello que tal vez por puro instinto fui llevando la situación, ¿verdad? Ya ella me orientó, me mandó algunos textos, le dio algunas terapias, ¿verdad, David? Y realmente para mí fue una gran luz, pero de 14 años para allá fueron como años de oscuridad para mí, porque no sabía, ¿verdad? Perdí amistades, bueno, ya creo que todos hemos pasado por eso, que dicen, no, yo no le invito porque ese niño me viene a destruir las piñatas, o porque viene a pegarle patadas al payaso que le cae mal, o porque grita con el ruido, un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces ya uno arma como su pequeño mundo. Entonces el diagnóstico pues fue algo quizás, tal vez para mí no fue como tan demoledor, digamos, fue más tranquilizador porque por fin sabía qué pasaba, ¿verdad? Para mí fue como decir, ok, y quizás fue por la manera que ella me lo dijo. Me dice, mira, esto tenés que saber manejarlo y tenés que saber que esto no se va a curar. Tenés que ir creciendo con tu hijo. Tenés que acercarte a él, conocerlo bien. Sus manías pueden ser sus bendiciones después.
porque por lo general un Asperger estudia o se dedica a aquello de lo cual le apasiona, ¿verdad? Porque ustedes saben que David, yo no sé, solo todavía me lo echa en cara, hay un Lego que él no tiene, que es de una araña gigante que costaba un montón de dinero y no se lo puede comprar, pero él tenía absolutamente todos los Legos del mundo y ese era su mundo, él no hablaba con nadie y las notas muy buenas, brillantes, 10, 9, y me decía, mamá, pero yo no puedo hablar con la gente, ¿y de qué me sirve a mí sacarme un 10? Entonces, esa es la experiencia que yo les puedo decir, ya del diagnóstico para allá, como dice el doctor, ya otra larga conversación, pero en sí, pues eso fue mi vivencia con el diagnóstico de David. Excelente, gracias. Ingeniero. Bueno, en el caso, como ya les explicaba anteriormente, cuando descubrimos de que nuestro hijo tenía, bueno, cuando él nació había algo que a nosotros creíamos que era una bendición, porque él no lloraba. Él de pequeño, 3 meses, 6 meses, y se le dejaba en la hamaca y él ahí estaba. O sea, es como que no existía. Entonces nos permitía de alguna manera despreocuparnos de ciertas cosas. Pero a medida iba pasando el tiempo, ya cuando llegó a los 2 años y él todavía apenas pronunciaba papá y mamá, y todavía para nosotros el niño todavía era huraño. Entonces, en nuestro caso, acá en los cantones, decimos el niño es huraño. Es que lo que pasa es que la mamá no lo deja estar con nadie más y tienen que dejar que él llegue con más personas. Pero para nosotros, en el caso personal, creía de que era bueno porque por cuestiones de seguridad lo veía bien, más no así, no hablaba. eh, Sus juguetes, pues le comprábamos juguetes y él hacía eso, como dice el doctor, poner todas las cosas en fila conforme los colores, conforme los tamaños, y yo me le quedaba viendo así como que qué raro jugar, pero bueno, algo que se divierta. Entonces fue creciendo y cuando nos dieron el aval para poderlo inscribir en la escuela, nosotros lo inscribimos y el niño no, pasó un año completo donde normalmente lo vieron como 3 maestras y decían, quizás por pena, ¿verdad? Decían, el niño va a aprender, pero téngale paciencia. Y a mí me extrañaba que el niño no se apegara a lo normal, a los demás niños, sino que el mío era diferente. Entonces, lo pasamos a otra escuela y en el lapso de 3 años él caminó durante casi 5 escuelas donde creía de que eran los maestros, desde mi punto de vista, eran los maestros que no podían enseñarle. Y hasta que llegó donde una maestra que ella sí, de hecho esa maestra ese año se jubilaba y me dice, mire, fíjese de que el niño tiene algo, unos rasgos y a mí me ha dado una sospecha. Yo ya me voy a jubilar, voy a hacer esto como mi último acto para jubilarme. Y estoy eternamente agradecido también con ella porque ella fue que nos refirió al niño al Crior. Cuando llegamos nosotros al Crior y empezamos a conocer, gracias a la doctora de Merlos, que pues ella ha sido un ángel para nosotros, nos comenzó a explicar esto y se hizo bastante difícil, porque uno No le escuchamos. No se le escucha. Un momentito. Ahí. Perdón, ahí que parece que me entró una llamada, lo siento. Entonces, no sé si me escucha, ¿se me escucha? Sí, ahí sí. Bien, entonces Sí, ya. uno quiere que nuestros hijos sean conforme al parámetro nuestro. En el caso personal, en primer grado, terminé mi primer grado leyendo
2 o 3 libros, entonces, y estaba adelante de lo que estaba en parámetro. Su mamá igual era alguien que había sido muy destacada y nosotros no entendíamos por qué nuestro hijo no cuadraba conforme lo que se esperaba. Fue ahí en el Crior donde la licenciada de Merlo pues nos lo empezó a tratar, nos empezó a explicar esto y comenzamos nosotros a estudiar, a aprender, a conocer sobre esta situación y pues debido a que cuando se nos explicó, todo fue como más fácil de entender. O sea, entonces sí, entendimos cuál era su situación, entendimos todo su comportamiento anterior y, y gracias a Dios, pues el niño ha tenido un enorme avance, ya se relaciona, ya él trata de hablar diferente porque todavía no habla muy bien, pero va mejorando y estamos nosotros aprendiendo cada día con él y creciendo junto con él. Gracias. Bien, gracias por compartir su experiencia en cuanto a cómo detectaron la condición y si tenían una ligera sospecha. Licenciada Esterlina. Hola, por aquí estoy todavía. Me detuve a leer los comentarios. Pues en mi caso, con respecto a la niña, ella, la parvularia, pues todo bien. Aprendió a caminar a 1 año de edad, o sea, hasta los 7 años nosotros la teníamos como una niña tímida, ¿verdad? No se relacionaba así como quien dice hiperactividad, pero sí tenía su amiguita favorita en la escuela, hasta que la cambié de escuela. Ya en primer grado la cambié de escuela, a una escuela de niñas, y ya la maestra me decía, mire, pero la niña no quiere hablar, y ella pensaba que era muda, que era sorda, entonces, y ya con aquello que raro, ¿verdad? Y igual ya no se relacionaba con las demás niñas, el contacto visual pues lo fue perdiendo y era día con día me decían en la escuela, mire no hablas, tiene que hablar, y me dijo la maestra, llévela donde un neurólogo. La llevé, el neurólogo la revisó, de hecho el primer diagnóstico del neurólogo fue retraso. Bueno, la llevé al Crior y me la evaluaron, resultó mutismo selectivo y síndrome de Asperger. Y nosotros, bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? ¿Y ahora qué sigue? Y yo embarazada de mi segundo hijo. Pero no, se me explicó que con terapias, y desde entonces ya, bueno, mi hija va a cumplir 17 años. En la escuela, gracias a Dios, ella encuentra compañeritas que la apoyan. Le habla a un grupo de niñas a las que ella, con las que ella se identifica más. Pues ya va 1er año de bachillerato, pero yo siempre estoy con las maestras diciéndoles, yo en lo personal nunca les he dicho, mire, pásele el grado o pásele la nota. Siempre he tratado de que ellos busquen la forma, una forma diferente de evaluarla por el hecho de que ella en las exposiciones, por ejemplo, no las hace. Varios maestros sí han optado porque le dicen escribir en la pizarra, pero sí se vuelve a veces un tanto difícil, pero como les digo, ahí vamos. Ya con mi segundo hijo, con él sí yo ya noté un poquito la diferencia porque mi hija había sido como en el aprendizaje muy rápida. En cambio, con mi segundo hijo yo ya lo noté un poquito más lento. Sin embargo, creo que viendo los demás compañeritos, va dentro de lo que es el promedio, pero sí es un poquito más lento que el de la niña. Pero como ahí vamos, luchando. Así es. Gracias por compartir sus vivencias y creo que muchos padres se han sentido identificados con el hecho de cómo
a ustedes se les presentó y ustedes pudieron de alguna forma enlazar y buscar ayuda. Y también hasta la fecha, ¿cómo sintieron cuando ya de verdad el diagnóstico? ¿Cómo ustedes enfrentaron esa situación? Se dice y se conoce que se va a un proceso de duelo. ¿Presentaron ustedes esa condición? ¿Había en ustedes tristeza? ¿Se sentían de cierta forma culpables? Porque también llegan a experimentar los padres qué hicimos, qué no hicimos, en qué fallamos. En ese proceso, ¿ustedes qué sintieron? Niña Loli. Bueno, cuando ya nos dieron el diagnóstico, creo que para lo del diagnóstico se tardó un poco porque cuando llegamos al CRIOR, como ya les había comentado anteriormente, ¿no? Allí no había neurólogo. Entonces había que ir a San Salvador y sacar una cita en el ISRI en San Salvador para que el neurólogo le diera el diagnóstico. Pero por ejemplo, la licenciada Baires, el licenciado Avelar, que estuvieron como evaluando a Gabriel, me decían, mire, nosotros no le podemos dar un diagnóstico, no estamos autorizados para darle un diagnóstico. Necesitamos que saque una cita y vaya y le haga varios exámenes para saber exactamente. Pero nosotros sospechamos, ¿verdad? O sea, según la evaluación que ellos hacían, es autismo. Pero no le podemos decir porque hay diferentes niveles, no sabemos en cuál encaja él, no le podemos decir nosotros porque no estamos autorizados. Entonces, tuve que ir a San Salvador, sacar cita en el ISRI y pues allí el neurólogo que estaba en ese momento, no recuerdo ahorita el nombre el apellido de él, pero le tuvimos que hacer varios exámenes, ¿verdad? Para saber y que él evaluara los exámenes. Entonces, cuando llegué a San Salvador y pasé con el neurólogo, yo tuve que prácticamente arrastrar a Gabriel adentro del consultorio del neurólogo y fue mi primera regañada que, digamos, que tuve de un médico así porque me dice, ¿por qué venís? Era bien así, ¿verdad? Entonces yo le expliqué que iba desde aquí de Oriente, que me había mandado porque pues no tenía un diagnóstico del niño y ahí me dice, vaya, me dijo, y ahí me sentó a un ladito y ahí vos no opines nada. Y él se puso a jugar con Gabriel. No le preguntó nada, no platicaba nada, solo le daba juguetes y empezaron como a relacionarse, pero jugando. Y luego pues me dice, mira, la primera cosa que te voy a decir es que no hagas eso que hiciste, de arrastrar al niño y forzarlo a hacer lo que él no quiere hacer. Porque él me dijo, nació con autismo, está dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, y yo así como, autismo. No tenía ni la más remota idea de qué era. Pero cuando me dieron el diagnóstico y lo traje al CRIOR, ¿verdad? Ya con el diagnóstico empezaron con las terapias. Y pues fue un poco complicado en mi caso porque en el CRIOR, hasta donde me habían explicado, no tenían casos de autismo. Entonces empezamos recuerdo que empezamos con anotar todo lo que Gabriel hacía.
si yo veía que bostezaba tantas veces, pues yo anotaba las veces que bostezaba. Si él hacía algo diferente, yo lo tenía que anotar, cuántas veces se lavaba los dientes, cuántas veces hacía pipí, cuánto, o sea, todo eso yo lo anotaba en un cuaderno. Me acuerdo que en un año llené como 3 cuadernos. Y empezamos con la licenciada porque no, o sea, yo creo que ella también estaba como sin herramientas. Tenía quizás un conocimiento, pero no mucho. Y bueno, en la familia, ¿cómo enfrentamos el diagnóstico? Ya sí, creo que fue más difícil el hecho de que teníamos un presupuesto bien cortito, ¿no? Y en ese tiempo, cuando íbamos al Crior, pagábamos las terapias. Tal vez no era un pago, digamos así, como si hubieran sido particulares, pero ya dar unos 50, 2, 3 dólares por terapia, aparte de pagar el pasaje que íbamos y todo eso, entonces para nosotros era como que estirar un poco el dinero, ¿no? Entonces, y, y recuerdo que cuando empecé la primera terapia que fuimos con Gabriel, eh, hubieron muchas reacciones. Gabriel, no, como ya muchos allí decían, él no se relacionaba con nadie, le tenía miedo a la gente y entonces le tenía miedo a la licenciada. Pasó una esquina a la media hora llorando y no dejándose tocar. Así. Entonces empezó como la reacción, no. ¿Y para qué va a llevar al niño ahí? Si solo a llorar va, a perder el dinero, a perder el tiempo, y él no tiene nada, él ya va a ver que ya más adelante va a hablar, ya se va a relacionar y todo eso. Entonces, fue bastante difícil tener que salir de ahí, de enfrentar y decir, bueno, con el poco presupuesto que me dan, que tengo, voy a hacer el esfuerzo de llevarlo, porque yo sí veía que necesitaba las terapias. Entonces, quizás ahora lo veo desde otro punto de vista, de cómo se enfrentó el hecho del diagnóstico de Gabriel con la familia. Pero en ese momento, yo sentía que la prioridad era que yo tenía que llevarlo a las terapias, yo tenía que hacerlo a pesar de estar o tener en contra a la opinión del papá y la opinión de muchos familiares. Pero al final, pues creo que terminamos aceptándolo todos, aunque hubieron, digamos, como consecuencias, ¿no? De que me dedicara prácticamente al desarrollo de Gabriel, hubieron consecuencias dentro de la familia, pero esa ya es otra historia. Muy bien, doctor. Bueno, como ya hacía uso de la expresión de dudas e incertidumbre, ¿verdad? Con respecto al momento del diagnóstico. Y bueno, a mí lo que me tocó hacer es investigar y buscar, porque realmente de los colegas están los dos que les menciono, que era el infectólogo y el alergólogo que dieron una idea, pero de ahí, pues al empezar a leer y a buscar condiciones, al buscar profesionales en psicología o en áreas afines, pues no hallaba una respuesta, y eso, quiera sea o no, como profesional, da incertidumbre. Una vez confirmado que el diagnóstico, como digo, se diagnosticó de entrada pues como Asperger. Entonces me puse a leer más de ello y a indagar con colegas conocedores un poco del área, y ya fue una tranquilidad relativa, ¿no? Porque de ahí ya la duda era qué camino va a tomar.
Sin embargo, lo platicamos con mi esposa. A mí, por ahí es otra de las cosas que van a comentar, me tocó cambiar totalmente el chip de personalidad y de estricto, que por cierto, mis hijas mayores me lo reclaman, ¿verdad? Que cómo es que con ellas tuve una forma de educarlas y con él cambiaron mucho las cosas, pero la verdad es que el diagnóstico y saber que en ese momento yo todavía lo manejé como hoy se denomina, como un trastorno, como algo anormal, ¿verdad? Entonces ya pues al final pues vamos a concluir que lógicamente los términos están errados, pero ya una vez teniendo el diagnóstico y ver cuáles eran los caminos, pues a buscar los caminos, a platicar con mi esposa, a explicarle a las hermanas, lógicamente estaban relativamente en edades que creo que en el momento no lo comprendieron, pero todos a enrumbarnos a que la idea era hacer del diagnóstico la forma de dirigir qué es lo siguiente que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, lógicamente, se aceptó como tal y sabíamos que teníamos que buscar la ayuda que correspondía a la condición. No la teníamos a la mano porque acá, por lo menos en Usulután, los profesionales de las áreas que les compete, pues no teníamos quien pudiera ayudar de la mejor manera de esa área. Entonces hubo colegas de San Salvador, colegas de San Miguel. Los casos, a mí me enseñaron mucho los casos que a mí me tocaba ver por ese diagnóstico de retraso en el desarrollo psicomotor, que al final se iban enrumbando, pero en especial fue un paciente que me llegó por una condición de pie plano que tenía el diagnóstico hecho fuera del país, ¿ya? Tuvo que salir del país para que le hicieran diagnóstico que me dio la tranquilidad de que había algo que hacer y que teníamos que empezar a hacerlo realmente. Bien. Licenciada. Sí, en mi caso, como les comentaba, ¿verdad? Para mí fue una tranquilidad. Para mí fue similar, creo, al doctor, el saber qué es lo que nosotros no entendíamos, porque sí sabíamos que pasaba algo, ¿verdad? Para mí, el saberlo, y quizás, como les digo, la manera en la que María me abordó la situación, lo hizo de una manera que yo entendí que era una situación con la cual yo tenía que adaptarme y, como les digo, ir creciendo junto a él, ¿verdad? En algunas cosas. Con la familia, ¿cómo sucedió? Pues ahí es otra historia, porque vengo de una familia bastante tradicional, ¿verdad? Que, bueno, igual yo doy fe que yo tenía que sacarme siempre las mejores notas y solo importaba mi rendimiento académico y no importaba nada más porque yo tenía que ser la mejor, vengo de una familia con esos parámetros. Entonces, yo lo entendí, ¿verdad? Yo en algún momento repetí erróneamente ese patrón antes del diagnóstico y yo todavía a la fecha me arrepiento de eso porque le generé pues bastantes frustraciones, pero cuando yo lo entendí, igual que el doctor, empecé como a reaprender, ¿ah? Desaprendí y aprendí. Pero ¿qué pasó con mi familia? No, que yo era alcahueta, que eso no existe, que aquí nadie hablaba de eso. Y empecé a buscar en el país, ¿verdad? Para ponerlo en terapia o alguien que me guiara, porque fue una de las instrucciones que me dio María a mí, que buscara un terapeuta que fuera formado en el área del autismo y Asperger para que me lo viera.
encontré una en San Salvador, pero no, realmente no sabía del tema. Entonces, ¿qué me tocó? ¿Qué nos tocó con David? Empezar a buscar información como pudiéramos, los libros que mandaba María, y prácticamente me convertí en la terapeuta de mi hijo. Y ahí, como les digo, ahí se conoce quién es familia, quién es amigos, porque en ese momento, cuando yo entendí que yo tenía que enfocarme en que él tuviera un desarrollo lo más normal posible, si es que existe el término normal, eh, hasta el sol de hoy les digo, en el crior me ayudaron mucho, sí, con el área del lenguaje, pero no existía nada de autismo en esa época. Estoy hablando de los años 90, ¿verdad? 90 y algo. Entonces, prácticamente casi fue como intuición de mamá y el apoyo de María, que yo no tendré vida para agradecerle. Y yo les comento, David tiene que 4 años quizás de estar en terapia. Tiene su terapeuta, ¿verdad? Su psicóloga, pero que no está especializada en autismo, ¿verdad? Sino que lo estaba atendiendo por otra situación y tiene la psiquiatra, que es la que le prescribe, ¿verdad? Sus medicamentos. Pero, como les digo, en mi caso, no ha existido, y hasta el sol de hoy no existe quizás una comprensión de la familia, ¿verdad? Un saber, ahora dicen, ella dice que es eso, pero eso tal vez ya se le quitó. O sea, ellos no quieren, ellos están en una negación eterna. Y eso quizás es más complicado, ¿verdad? En mi caso, pues como mamá, porque uno siempre busca el apoyo de la familia, ¿verdad? Entonces, pero quizás con lo que yo me quedo es decir, no, es que él es raro. Y mi propia familia, y lo tengo que decir, porque las cosas hay que decirlas. Hay realidades bastante crueles, ¿verdad? Y a veces dicen la inclusión, pero a veces la misma inclusión tiene que empezar en la familia. Pero como les digo, ya es un doble compromiso y como dijo la niña Loli, uno tiene en ese momento que saber que sí, uno prácticamente es el mundo para esta criatura, ¿verdad? Y como les digo, yo desearía tener un entendimiento familiar. No lo tengo, quizás lo acepten del diente al labio, pero de que, por ejemplo, yo les comente los avances que ha tenido David, que ya puede amarrar los zapatos, por ejemplo, wow, es que esos son grandes triunfos, no me van a dejar mentir. No los tengo. Entonces, en mi caso, esa es la experiencia con el diagnóstico. Todavía están en negación ellos. Sí, interesante lo que nos ha comentado y gracias. Ingeniero, el audio. Ok. Bueno, disculpa. En el caso cuando el niño fue diagnosticado, como les digo, en la escuela nos dieron a nosotros más o menos la idea de que eso podría ser, pero la maestra dijo de que fuéramos al prior. Cuando se le dio el diagnóstico, yo no estaba con ellos, pero la mamá me dice, fíjese de que el niño tiene esto. Yo ya me había puesto a leer un poco y al ver que ella se quebró porque emocionalmente, anímicamente, o sea, ella no lograba entender esto porque se creía o ella entendió de que era una enfermedad y que era algo que el niño nos lo iba a hacer retrasado, que son los términos que normalmente se manejan en las áreas, en las escuelas, y porque a nosotros ya nos habían dicho de que nos iban a mandar al niño a una escuela especial. Y cuando yo fui a ese lugar a ver qué tipo de niños eran los que iban ahí, decía yo, no, yo no voy a querer que mi hijo esté acá, o sea, yo no. Y sí nos costó, pero en el caso, cuando la mamá vi que se quebró emocionalmente y no lograba superar eso, tuve que ser el valiente y decirle, tranquila, que vamos a salir de esto. Y la doctora es testigo de que hasta el día de hoy quizás el 90% de las terapias que ha tenido, soy quien ha estado con él, porque fue el compromiso que adquirí con ella de
de estar ahí y ayudar al niño hasta que pues él se adaptara a, a esa situación, porque a él todavía, él ya tiene 10 años, pero y tiene poco más de 4 años de estar en terapia y hasta el momento él en los grupos de amigos se mantiene callado porque todavía le cuesta hablar, todavía le cuesta darse a entender, pero sí fue difícil, la verdad sí fue algo difícil que hemos superado y en cada ocasión que él cambia de grado, cambia de grupo de amigos, nosotros tenemos que tratar de acercarnos a él, porque yo no procuro que los demás lo entiendan, yo procuro que él entienda de que es diferente, no porque él tenga algo malo, sino porque lo que sucede es que él es especial y se lo explico de esa manera, usted es especial y por lo tanto no trate de adaptarse o de ser igual que los demás, sino que usted sea usted y no trate de imitar a nadie. O sea, si va a imitar, imite algo bueno, pero todo lo demás, adáctese usted y sea usted siempre. Entonces, sí fue algo difícil hasta el día de hoy. Continuamos todavía aprendiendo y pues ese ha sido el proceso nuestro que estamos con Benjamín y viendo de qué manera pues aprendemos cada día. Bien, gracias, gracias. De verdad que sí, han tocado, creo que situaciones con las que los padres se sienten y yo he escuchado en mi consultorio muchos de los padres expresando su sentir y gracias a aquellos padres que sí han accionado y sí no han dejado o no han postergado esta situación y lo han tomado a bien. Y muchas veces sí, acaban de mencionar muchas falencias que probablemente muchos profesionales antes no presentaban. En el caso de Niña Loli, yo recuerdo qué hago con Gabriel, siendo profesional, pero no estábamos en la línea, no estábamos y hemos ido aprendiendo y también el hecho de que aquí cabe mencionar, yo recuerdo que me tocó acercarme mucho a la licenciada Baire porque ella tenía como cierto conocimiento y yo dije, aquí me voy y aquí voy a aprender algo y así que eso es bueno y qué bueno que han dado ese mensaje, que los profesionales nos debemos a siempre actualizar en estos temas que muchos no como que no consideran y el doctor Guardado lo decía en una capacitación que tuvimos. A veces consideran que esto no existe y que hablamos y que nos toca de verdad darles a entender que sí es una condición de vida. Bien, brevemente vamos a decir, porque ya el tiempo, ¿qué nos ha enseñado el autismo y qué mensaje les damos a los padres? Así, brevemente, ustedes en el orden sí que llevábamos. Niña Loli. Bueno, ¿qué me ha enseñado el autismo? Bueno, para empezar, creo que me ha enseñado a tener paciencia y a entender de que no es una enfermedad, es una condición de vida diferente. Me ha enseñado también a que no es que lo voy a hacer que se adapte. Me ha enseñado a adaptarme a él. Me ha enseñado a pensar diferente, a pensar al revés. Porque, o sea, todos tenemos como ya una línea por donde tenemos que seguir. Hay una ruta y hay unos pasos a seguir. Pero con el autismo, o sea, esos pasos desaparecen. Esos pasos no están ahí. O sea, hay que ir haciendo el camino, hay que ir haciendo los espacios, hay que ir haciendo la ruta. Y también me ha enseñado de que dentro del espectro todos somos diferentes, todos son diferentes. Gabriel en estos momentos está viviendo un proceso, como lo decía la licenciada, la mamá de Lourdes,
lo experimentó cuando David tenía 14 años. Nosotros en la familia estamos enfrentando eso ahora. Y me ha enseñado de que lo que es predecible en el autismo no hay nada predecible, nada. Porque podemos ver que son sobresalientes en el aspecto de la educación, por ejemplo, o en alguna materia en cuanto a educación, pero ellos emocionalmente tienen mucho que decir, pero les cuesta expresarlo. Y a mí me ha enseñado a tal vez poder identificar qué está dentro del espectro o qué acciones mi hijo hace, y yo entiendo de que es por el espectro autista. Y también hay otras acciones que él hace que yo identifico de que no son del espectro autista. Y como decían nos cuesta entenderlos, pero también ellos, o sea, más que todo ellos, Gabriel, en el caso de nuestra familia, a él le cuesta entenderse a sí mismo. Entonces no podemos pedirle que nos entiendan a nosotros si a ellos les cuesta entenderse a sí mismos. A mí me ha enseñado que Gabriel, él en sí mismo no se entiende. Y nosotros, como padres de familia, como la familia que somos, sus hermanas y yo que pasamos la mayor parte del tiempo con él, tenemos que ayudarle a entenderse a sí mismo. Y es un proceso, y es difícil, pero no es imposible. Se me olvidó la otra parte de la pregunta. El mensaje a las familias. Bueno, el mensaje es eso, ¿verdad? Al principio se ve todo oscuro, todo gris, a veces no encontramos la ruta, no encontramos el camino, pero siempre, siempre, siempre hay alguien que nos ilumina, que nos impulsa, y tal vez nos dieron el diagnóstico y estamos ahí tristes y no queremos tomar acciones, pero hay un momento, porque siempre en todo en la vida hay baja y alta, ¿verdad? Igual es en el proceso de crecimiento y aprendizaje de las personas con autismo. Entonces, no se desanimen, no nos desanimemos, porque yo también estoy ahí, ¿verdad? Incluida. No nos desanimemos, porque no estamos solos. Siempre hay que compartir nuestro dolor o nuestra frustración, no porque querramos que nos tengan lástima, por supuesto que no, sino porque es de la única manera que podemos ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adultos con autismo. Es de la única manera. Si nosotros nos quedamos callados y escondidos en nuestra casa y no sacamos a nuestros hijos, y porque nos da pena, o porque se tapan las orejas, o porque gritan, o porque si nosotros nos escondemos, y eso es algo que lo aprendí del crior, si yo escondo a mi hijo por vergüenza, entonces yo no lo voy a poder ayudar. Entonces, ánimo, que no estamos solos. Si se ríe la gente, pues problema de ellos, porque nosotros estamos conscientes de por qué nuestro hijo hace eso. Entonces, no dejemos que las opiniones de las personas que desconocen de esta condición de vida nos afecten, porque no saben, no tienen conocimiento, no están en nuestros zapatos. Entonces, les animo a que no bajemos el ánimo, ¿verdad? No bajemos la guardia en cuanto a ayudarlos y a guiarlos y a buscar ayuda sobre todo. Gracias. Doctor.
Pues el autismo nos enseña demasiado, diría yo. Especialmente a reconocer la diversidad y que normalidad existe solamente para términos estadísticos. En algunas radios, en algunos programas que he tenido la oportunidad de participar, me decían, doctor, pero ¿y entonces? ¿Y qué es lo normal? ¿Verdad? Entonces, con la licenciada Estrada, en una de esas entrevistas, lo que le respondíamos es que no existe algo normal. Existe una diversidad, existen condiciones, ¿verdad? Personalidades, que gracias al autismo he aprendido a que hay que programarse, a que hay que ser ordenado. No ordenado en cómo tengo las cosas en mi casa, sino que en la vida. ¿Verdad? Mi hijo todavía ahorita que vaya a 9º grado, pero él ya tiene bien programado la hora de cada cosa. Y el fin de semana tenemos que programarlos. Vamos a ir a San Salvador, ¿dónde vamos a ir primero? ¿A dónde vamos a ir después? ¿Qué ruta vamos a tomar? ¿Verdad? Entonces, eso es un ordenamiento. Y el autismo me ha enseñado que como ellos no pueden mentir, que la sinceridad es sumamente importante, ¿verdad? Una anécdota así rápida que quiero contar, ¿no? Que mi hija mayor manejando su vehículo, hablando por teléfono, la detuvo una agente saliendo de un centro comercial y mi hijo iba ahí y le dijeron que le iban a poner la multa porque iba hablando por teléfono, ¿verdad? Entonces ella se quiso excusar y le dijo a la gente que no, que iba guardando el teléfono, pero que no iba hablando. Y la respuesta de él, que iba a la par, no lo hurdes, sé sincera. Ella te está diciendo y te vio hablando por teléfono y ibas hablando por teléfono. ¿Ya? Le pusieron la multa. No había que mentir realmente, ¿verdad? Entonces, dentro de esas enseñanzas es bien importante saber qué es lo que ellos quieren, no lo que nosotros queremos, ¿verdad? La forma, la paciencia, la perseverancia. Yo insisto, yo he sido alguien bien estricto en mi vida y en mi casa, pero él y el autismo, el Asperger, me ha enseñado que ver las cosas por actitud mental positiva, por el lado positivo y no por el lado negativo. Que tenemos toda una gran variedad de condiciones, indiscutiblemente que sí, pero mejor hablar de lo positivo de las capacidades y no hablar de lo negativo o de las limitaciones. Las restricciones las hace la sociedad y eso en las áreas de rehabilitación tenemos un gran reto que debemos de continuar luchando por la inclusión, ¿ya? Porque la diversidad sea un estilo de vida como tal para todos lados, porque las escuelas, los colegios no nieguen las atenciones porque haya más maestros prácticamente dedicados al tema del apoyo a la diversidad. Y voy a ir cerrando mi mensaje, prácticamente va por ese lado. Tenemos una lucha muy grande. Existimos diversas asociaciones, ¿ya? No somos enemigos, somos amigos y la idea es unirnos y mantener un bien común, incluir a más personas y como ya lo dijo Loli, disculpe que sea tan tuteador al decirle como dijo Lick que la conoce, pero no hay problema. Indiscutiblemente que saber a los nuevos miembros, a las personas que van teniendo el diagnóstico reciente, que hay donde buscar ayuda,
¿verdad? Entonces, en Oriente, pues creo que ya tendríamos dos grandes asociaciones, ya ustedes como la asociación pionera en Oriente, en Usulután, la AUA, Asociación Usuluteca de Autismo, ¿verdad? Y pues la idea es ayudar y en base a la experiencia, saberse a que los papás, los familiares de los casos que van apareciendo poco a poco, pues está la ayuda para ellos. Que la busquen, hay que hacer que se busque la ayuda donde se puede brindar. Muchas gracias y buenas noches. Excelente, doctor. Gracias. Licenciada. Bueno, en mi caso, ¿qué me ha enseñado el autismo? Para empezar, esta frase del Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, es una verdad con la que yo vivo todos los días. Yo con el autismo he aprendido a experimentar el triunfo en las pequeñas cosas, a desaprender todo el patrón de enseñanza que yo pude haber tenido. Igual, todos creo hemos sido formados bajo un patrón que no puede moverse de ahí. Yo he aprendido que el mundo muta a una velocidad impresionante y que todos los días yo tengo que saber, por ejemplo, a conocer a mi hijo. Yo he aprendido con el autismo también a una cosa maravillosa que es, como dijo el doctor, es cierto, la organización. Muchos quisiéramos tener ese nivel de organización, porque de verdad yo me atraso 5 minutos y él está, mamá, hace 5 minutos tuvimos que haber estado ahí y yo dije que iba a llegar a tal hora. Eso es algo sorprendente. Son cosas que de verdad el autismo le enseña a uno. Y no hay normalidades. David lo dijo una vez, hace no mucho, creo que fue un evento que hubo en el parque, no sé si se acuerda. A mí me dicen que soy raro, pero ser raro a mí me hace especial. Si yo soy raro significa que soy diferente, y si soy diferente, pues qué bueno, porque no soy del montón. Es algo maravilloso, de verdad. Yo admiro mucho, y yo se lo he dicho a él, esa resiliencia que él ha tenido, a pesar de tanto golpe que ha sufrido, y tanto bullying, y tanta cosa por la que ha pasado. Y tener esa capacidad y ese amor de no guardar un rencor en su corazón. Para mí es algo que a mí el autismo me ha enseñado. Es una transparencia, es una bondad y es una cosa que yo lo castigo, lo regaño, a los 10 minutos me está abrazando, mamá, te amo. Son cosas que yo aprendo de él, mejor dicho, ¿verdad? Y es cierto que el camino no ha sido nada fácil. Hemos tenido crisis bastante serias, ¿verdad? Pero quizás aquí va un poco el mensaje, que yo pienso que Dios no da cargas a quien no las pueda llevar, ¿verdad? Si nosotros tenemos una situación es porque sabemos enfrentarla, porque tenemos esa capacidad. Y quizás independientemente estemos todos los días aprendiendo. Yo lo que les puedo decir a los padres es que, en primer lugar, si queremos nosotros realmente que nos incluyan a nuestros hijos, también tenemos nosotros, yo siento que nosotros, bueno, los que estamos acá, tenemos ese concepto, ¿verdad? De que yo al menos a mi hijo, él sí entiendo su condición, pero cuando tengo de llamarle la atención lo hago. Claro, lo hago en una forma que él no pueda sentirse dañado, pero siempre poniendo límites, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, como dijo Loli, que escondemos a los niños para que no, porque nos da pena que, por ejemplo, hagan algún berrinche o que se nos desestabilicen, les agarre una crisis. Yo sé que a David no lo llevo a Walmart, por ejemplo. La palabra él lo enferma. Pero ¿qué pasa a veces cuando yo a fuerza tengo que llevarlo? Él lleva sus audífonos. Tenemos que buscar alternativas, no es esconderlos. Tenemos que aprender. Y este es un mensaje a dos cosas.
a saber que esta condición va a estar con ellos siempre. Y veamos lo positivo, como dice el doctor. Yo le veo esto más cosas buenas que malas. Quizá el aspecto malo no es en sí que sea malo, sino que no lo sabemos enfocar, no lo sabemos enfrentar, ¿verdad? Probablemente todavía tenemos por ahí algún, más si estamos recién diagnosticados, para hoy afortunadamente, tenemos mucha información. Y aún a pesar de eso, como sabemos que esto es un paquete bien bonito, muchos entramos como en ese shock y yo lo entiendo. Hace no un par de meses me decía una mamá que no había qué hacer y así pues como, ¿por qué yo? Y empezamos a preguntarnos cosas. Pero lejos de eso, aprendamos a conocer y aprendamos a vivir con nuestros hijos ese camino. Disfrutemos cuando ya por fin se amarran los zapatos, como les digo, yo hablo de eso porque es que fue para mí algo maravilloso cuando por fin se amarró los zapatos por primera vez. Entonces, son pequeños detalles que hacen nuestra vida ese camino tan maravilloso, ¿verdad? Yo les digo, afortunadamente, ahí está la Lite Merlos, que es un ángel, como dice, ¿no? Y que ya está en el cielo la Lite Merlos. Por Dios, es que les digo, ella es una persona muy especial para David, la verdad, nosotros la queremos mucho. Y como padres también les digo, tenemos nuestros hijos, pero también seamos luz, ¿verdad? Seamos agentes de cambio, unámonos, ¿verdad? Porque eso es muy importante, que nos sintamos como papás apoyados, que no estamos solos, independientemente de dónde vivamos, a qué nos dediquemos, qué edad tienen nuestros hijos, tenemos ese factor común. Yo quiero quizás eso, un llamado muy especial a todos los papás que están en ese duelo que decía usted, Lick, ¿verdad? En ese proceso de ¿y ahora qué hago? Pero a la par de eso estamos en aquella burbuja de que no estamos atados, no damos el primer paso, ¿no? Tal vez nos da penita que nos vean en la terapia, ¿no? ¿Verdad? Busquemos ayuda, ¿verdad? Realmente esto no son unos extraterrestres, la verdad. Son seres humanos como nosotros, ¿verdad? Y a veces que le digo yo, ay, es que vos, David, mira, neurotípica, vos bájale 2 rayitas, cálmate, que yo sé lo que estoy diciendo. Miren, a mí me da risa cuando él me dice así, mira, neurotípica, vos te me calma, bajémosle. Si me estás oyendo, yo sé, es cierto. Él está en todo. Disfrutemos esto. La verdad es que si algo yo les digo que tiene un Asperger o un autista, es un amor incondicional, un amor enorme para nosotros. Son seres llenos de amor. ¿Verdad? Tratémonos como tal, querrámonos y ayudémonos, porque realmente ellos van a crecer. Yo sé que David un día se va a ir y ese miedito que tenemos de que, híjole, yo no voy a estar cerca y tenemos justamente que saber y conocerlos también y sentir que ellos van a estar bien, porque en algún momento se nos van a ir, ¿verdad? En algún momento tenemos que estar conscientes de eso. Así que me pasé, Lick, perdón, pero bueno, ese es mi mensaje. Buenas noches. Ingeniero. Bueno, en el caso ¿qué aprendimos del autismo? ¿Qué nos enseñó el autismo y qué mensaje a las demás familias? Yo quiero empezar por el mensaje de que entendamos de que como normalmente se le conoce o vulgarmente se le llama, no son tontos, no son retrasados, ellos no están poseídos, ellos no fue por falta de oración, ellos es porque lo que sucede es que tienen una condición especial que los hace comportarse diferentes a lo que nosotros hemos estado acostumbrados. Que no se avergüencen de sus hijos, que los apoyen y que la única luz que nuestros hijos tienen somos nosotros los padres. Posiblemente ni su mejor amigo pueda entenderlo en alguna circunstancia, mas nosotros sí tenemos que darle todo el apoyo posible para que él se sienta con fuerza, porque aunque ellos no lo expresen verbalmente, pero sus acciones
nos dejan ver si nosotros somos cuidadosos, entendemos cuando ellos están tristes, cuando están decepcionados, o sea, tenemos que aprender a conocerlos. Y el mensaje es, hay que aprender a conocer a nuestros hijos y aprender a ver el mundo diferente. Y aquí va, ¿qué es lo que yo aprendí del autismo? He aprendido a ver el mundo diferente. De alguna manera me identifico mucho con él porque nunca me gustaron el ruido, nunca me gustó estar en las reuniones, siempre me llamé asocial y como a nosotros la sociedad nos dice antisocial, pero no, antisocial es el delincuente, asocial es la persona que no le gusta relacionarse con nadie y en este caso nos la pasamos mejor, pero he aprendido a conocer, de hecho él todavía tiene sus juegos en su tablet y son juegos bastante básicos y tratar de ver cómo ven ellos las cosas. He aprendido como decía la licenciada Lourdes, he aprendido a ver ese amor incondicional porque ellos toda la vida están llenos de amor, ellos toda la vida están llenos de ternura. Y uno dice, es que este cipote es raro. No, no son raros, es que lo que sucede es de que ellos son especiales. La verdad es de que ha sido un privilegio estar acá con ustedes, escucharles de alguna manera, acobija un poco más mi deseo de seguir aprendiendo con mi hijo. Gracias, licenciada, por el espacio. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Y pues aquí estamos nosotros en lo poco que hemos aprendido. Como ingeniero civil, me tocó tratar de entender la estructura del por qué mi hijo se comportaba así. Pero como padre de familia, he aprendido a desarmarme de todo lo que ya conocía y armarme una vez más por amor a mi hijo. Es un privilegio estar con todos ustedes y muy buenas noches. Ok, agradecerles por abrirse de verdad a todos los padres y contar aspectos que quizás no habían dilucidado y ahora ya nos están viendo en todo el mundo. No, bueno, en todo el mundo nos van a ver partes, pero eso ya quedó aquí y queda para aquel padre y queda grabado y queda en la psique también de ustedes que contribuyeron a generar, como ustedes lo dijeron, qué les ha enseñado. Eso es tan importante para nosotros y gracias, de verdad. Yo me siento más satisfecha, nutrida, de verdad que les abrazo, de verdad. Yo siempre me siento identificada para lo que sea. Ustedes búsquenme y ahí estamos. Y a Usulután ya hemos ido, vamos a volver a ir y cuando, donde nos llamen. Bien, licenciada Esterlina. Gracias. Les leo rapidito unos comentarios. Saludos, Lick de Merlos. Adriana Salazar le manda un abrazo y le recuerda. Leti Vázquez dice, excelente, Lick Merlos. Angie Cedeño, buenas noches, saludos desde Maryland. Cecilia Arrieta, buenas noches, bendiciones, saludos desde Colombia. Patricia Figueroa, buenas noches, felicitaciones por bonito conversatorio. Aira Xiomara nos dice, buenas noches, gracias por compartir sus vivencias, saludos. Cecilia Arrieta dice, yo fui la que me di cuenta de mi nieto. Él tenía 1 año y medio y le gustaba dar muchas vueltas, mi hija no lo aceptaba, lloró mucho y sufrió, pero enseguida buscamos ayuda psicológica, fonoaudiología y fisioterapia. Hoy tiene 5 años, habla, escribe, se sabe los números del 1 al 500, escribe frases y ahí estamos con apoyo total de la familia. Blanca Giselle, saludos desde México. Jenny Rivera, saludos desde Chile, de la región de Coquimbo. Jenny Rivera igual nos dice, acá en Chile falta el diagnóstico temprano. Estamos luchando para que hayan políticas públicas esperando lograrlo. Jessie Ortiz dice, buenas noches, gracias por compartir sus experiencias y así sé que no solo yo estoy pasando por una situación familiar.
Lucy Argueta, lo primero es la aceptación de la condición como padres. No estamos preparados, pero sí muy bendecidos. Jenny igual nos vuelve a decir, nuestros niños, cada uno va a su ritmo, no hay que apurarlos, todos somos únicos. Reinaldo Chávez nos dice, buenas noches, tenemos un adolescente con autismo de 14 años. Aún no sabe leer ni escribir. Nunca lo pudimos inscribir a una escuela regular. Él desde pequeño asistió a terapias en Crior. Lo tenemos en una escuela de educación especial. ¿Existe algún tipo de ayuda en Aslao? Hemos intentado buscar ayuda con terapias en otro lado, pero siempre me dicen que solo atienden niños hasta los 10 años. Por ahora, bueno, le contesto a Reinaldo, por ahora, pues como Aslao en sí, no contamos con ese servicio de terapias para niños. Es uno de las metas y de las visiones que tenemos como asociación, porque sabemos que hace falta. E incluso sí sabemos de esa situación, que en muchos lugares pues atienden hasta cierta edad más pequeños. Y pues nosotros, como les digo, tenemos esa visión de no tener un límite de edad, ¿verdad? Porque sabemos que no importa la edad, siempre se necesita de la ayuda. Nora Garcés, gracias, excelente temática. Saludos, Jacqueline, Margarita Navarro. Lucy Argueta, gracias por experiencias, nos guía de alguna manera. Silvia Baire, saludos a todos. A Lucy, gracias por todo su apoyo. Dilcia Cruz, un abrazo. Roxy León pregunta, ¿un niño autista puede tener crisis de agresividad? Dígale. Sí, sí, podría, pero como ya lo mencionaron, todos los padres siguen siendo niños y siguen sintiendo, por ejemplo, un rechazo. Probablemente no es que sean sí agresivos, pero hay una condición, hay una explicación para sus niveles de, ya sea agresividad. No es la regla que sean agresivos. Todos los seres humanos, de cierta forma, como experimentamos ciertas emociones y así es nuestra respuesta a algo que nos sucede. No es porque son agresivos, porque sí, tienen una explicación. Gracias. Joana Fernández dice, buenas noches, saludos desde Chile. Silvia Baire, son directos con lo que dicen literales. Excelente, felicidades. Marina Díaz de Lizama, muchas felicidades, excelentes ponencias, saludos para David, dicen acá. Jacqueline Sosa, gracias por tu mensaje para nosotros los padres con hijos con autismo. Carmen Abril, buenas noches, muy interesante, saludos de Ecuador. Y Manrique Cisneros, muchas gracias por sus vivencias, pues son de muchísima ayuda para nosotros los padres azules. Como vemos en los comentarios, ha servido de muchísimo esta ponencia, este conversatorio. Y pues agradecerles como Asociación de Autismo Oriental. El tiempo brindado nos pasamos, pero valió la pena. Son temas que valen la pena y le damos a conocer, como decían, a los que están recién en el diagnóstico, que no están solos, que al principio sí se siente como, ¿y qué hacemos? ¿Y ahora qué? ¿Y por qué a mí? Y sentido de culpabilidad, pero no somos culpables. Es un reto que la vida pues nos da. Y somos valientes al final nos damos cuenta que somos valientes, que somos guerreros, que somos luchadores, que no nos damos por vencidos así tan fácil. Y creo que eso lo transmitimos a nuestros hijos, porque ellos día a día nos dan a demostrar con los pequeños o grandes avances que dan, que sí pueden. Así es que gracias, no me queda más, como les digo, agradecerles por acompañarnos. Y a los que nos ven vía Facebook, invitarlos. De hecho, hay un programa de apoyo psicológico familiar. Comenzamos esta semana, pero aún tenemos cupo para que se incorporen en la siguiente semana. Están muy bonitos. Acuérdense que a veces nosotros tendemos a ser un tanto egoístas con nosotros mismos y también necesitamos ayuda como padres.
Para poder ayudar a nuestros hijos, nosotros tenemos que estar bien. Así es que en la página de Facebook está el enlace, pueden inscribirse y los esperamos. Así es que buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.